describe y que más nos da siempre elementos a partir de los informes del CEPA que son más que contundentes. Y me gustaría que este tema lo habláramos con él. Hicieron un informe vinculado con el tema de lo que ha decidido ANSES o lo que ha decidido el gobierno en lo que tiene que ver con las asignaciones familiares y el efecto que esto ha producido, sobre todo en algunas zonas que son las más afectadas. Estamos en contacto con Hernán Lecher. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, antes de meternos en el tema de las asignaciones familiares, yo te propongo que charlemos un minuto respecto a esto que proponía Gustavo Reviglio. Gustavo es mi compañero, y él estaba diciendo, escúchalo y te pido tu opinión, ¿sí? Dale. Hernán, se conoció un informe del jefe de gabinete donde reconoce que desde marzo a junio ha habido una despreciación monetaria del 30%, y a su vez también reconoce, digamos, contradiciendo esta afirmación, de que el salario se ha despreciado un 0,4% diario. ¿Cuál es tu mirada, digamos, respecto a esta situación que indudablemente afecta a los que menos tienen o a los asalariados, que son la fuerza motora del país? No, está claro, los datos son muy contundentes. En términos de empleo registrado privado, si querés, y de poder adquisitivo, los datos disponibles están a mayo, con lo cual el efecto, el impacto sensible del aumento de los precios, te diría que todavía no es posible calcularlo con esos datos en particular, pero no hay que ser muy avesado. Sí. Para entender que si calculaste 16% de inflación, de una inflación, por cierto, que promedia hacia arriba, porque si vos ves el precio de los alimentos está en 18% en el primer semestre, y ninguna paritaria ni se le acerca ni por asomo a estas cuestiones, estás hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy significativo. Y además todos sabemos, tenemos perfectamente claro, hasta el propio gobierno y el propio Marcos Peña lo menciona, que lo que viene es peor que lo que tenemos, ¿no? Recién hablábamos con Alberto Samit, Hernán, y él nos decía que en la zona de influencia donde él se mueve, que es en el conurbano bonaerense, concretamente en La Matanza, por ejemplo, los productos vinculados con la harina, ¿sí? 4 ceros tienen o han tenido un aumento superior al 120%, ¿sí? Y bueno, y hacía una referencia a otros productos que también están bajo un aumento de ese tenor. Digo, me parece que lo que está haciendo el gobierno es falsear la realidad, una realidad que sí lo vive la gente, que día a día ve depreciada su capacidad de compra, ¿sí? De hecho, cada vez es más difícil sobrevivir y hay gente que ya ni sobrevive. Por lo tanto, digo, ¿cómo se hace? ¿Vos crees que el gobierno tiene alguna herramienta para frenar esto mismo que construyó o se va a seguir acentuando toda esta realidad? Mira, el gobierno en materia económica sí tendría herramientas. Lo que pasa es que el gobierno, cada vez que se enfrenta a una situación típica, como por ejemplo lo que decimos hoy en la economía, profundiza en los errores. ¿A qué me refiero? Vos recién hablabas del pan, la harina, los fideos, son los 3 componentes que más aumentaron en la última medición. Naturalmente, comparto con lo que dijo Samir, en este último tiempo, entre las cosas que se han aumentado. Pero el resultado deriva de la desregulación que han aplicado en materia de liquidación de cosecha, por ejemplo, claro, de lo que tiene que ver con la eliminación de los ROE, de los controles, limitaciones para exportar, particularmente el trigo, y además, naturalmente, de la devaluación. Si vos volvés a enganchar los precios al precio internacional, que es lo que hizo el gobierno, hace lo mismo con la nafta, y después de evaluar, te va a ir a precio. Te va a precio de manera directa. Claro, claro. Más grave, ¿no? Digamos, en un país que produce trigo para 400 millones de argentinos, de personas en realidad, nosotros pagamos los fideos como si viviéramos en Europa, digamos, una locura. Es una locura realmente. Hernán, hablame un poquito del informe que hicieron respecto al tema de las asignaciones familiares y estos cambios que ha provocado, que ha producido el gobierno. Bueno, básicamente lo que hizo el gobierno fue eliminar la zonificación, la zona. Sí, la zona desfavorable. Bueno,
las asignaciones familiares, lo que tiene que ver con el tema del salario familiar, de asignaciones familiares, es decir, no incluye la AUH, se pagaba. Vos, por ejemplo, trabajabas, cobrabas menos de 24.400 pesos, cobrabas 1.578 pesos de salario familiar. Pero si vivías en La Pampa, cobrabas un poco más, si vivías en Chubut, cobrabas el doble. Bueno, había unas zonas básicamente vinculadas a algunos pueblos del no argentino y sobre todo la región patagónica, que tenían, digamos, un diferencial en el salario familiar. Bueno, básicamente el gobierno lo eliminó, con lo cual todos los trabajadores que cobran salario familiar en esta zona pasan a cobrar esos 1.578 en el caso del INCO, que era lo que mencionaba recién. Estamos hablando digámosle a la gente, Hernán, te interrumpo, digámosle a la gente que venían cobrando cerca de 5.000 pesos o más de 5.000 pesos y ahora van a cobrar 1.578, ¿sí? Claro, depende de la zona, ¿no? En el caso por ejemplo, de Chubut eran 3.100 aproximadamente, sí, el doble. En el caso de más al sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, efectivamente eran cerca de 5.000 pesos, con lo cual la pérdida realmente es muy significativa en lugares donde por cierto el costo de vida es mucho más elevado, ¿no? Porque vivir ahí es más difícil y porque en general los productos cuestan más caros, la canasta es más cara, eso es archi sabido, con lo cual la excusa del gobierno es que los trabajadores allí cobran salarios más altos, con lo cual, bueno, nada, para mí no es excusa que el Estado se corra porque el salario es privado, pero además esto se choca con una noticia que salió en el día de ayer y que uno sospechaba, nosotros la mencionamos en el informe, sí, que ayer salió, que fue que el gobierno quiere avanzar con este fin de zonificación también en las jubilaciones. Los jubilados de estas zonas cobran un diferencial, un plus por vivir en estas zonas, y el gobierno también los quiere eliminar, con lo cual la excusa de que supuestamente los salarios son los que compensarían en el caso del salario familiar, bueno, en el caso de los jubilados pasa, ¿no? Y el gobierno está negociando con las provincias poder eliminar esas zonas para los jubilados. Terrible, digo, es decir, todos sabemos que hacer una cosa así sería para los jubilados de esa zona una situación terrible, porque todos sabemos, como bien vos estabas contando, que indudablemente el costo de vida en esas zonas es mucho mayor, por lo tanto igualar para abajo el monto de las remuneraciones jubilatorias es de alguna manera ponerle un revólver en la cabeza, ¿sí? Sí, además por enésima vez el gobierno muestra que los jubilados les importa un comino, ¿no? Entonces, no les interesa cómo vive un jubilado en Tierra del Fuego con la mínima de 8.096 pesos. No sé cómo va a ser si pretenden avanzar en ese sentido. Hernán, también hay que decir de que esta poda que le están haciendo las asignaciones familiares a la gente trabajadora, y eventualmente si lo hicieran los jubilados, va también a impactar muy fuerte en el comercio de la Patagonia, porque en definitiva este circulante económico que tenían a partir de esta cuestión de darle un poco más a los que viven en la Patagonia, va a definitivamente a caer sobre el circuito económico. La observación es muy trascendente, efectivamente, porque uno naturalmente lo primero que menciona es cuánto afecta a las personas de manera directa, pero naturalmente esto tiene un impacto macroeconómico muy sensible en las provincias mencionadas, sí, pero también en algunas localidades. Yo, por ejemplo, digo Humahuaca, ¿no? Que es Jujuy debe tener unas 8 o 10 localidades incluidas, creo que en la zona 1. Humahuaca, que le... A ver, ahí está. Sobre la ciudad. Es muy significativo, ¿no? Esto lo vuelan de raíz. A ver, esperamos. Debe estar bien. Sí, hola, te habíamos perdido. A ver, quédate un poquito quieto ahí, a ver si así cerramos el concepto. A ver si ahí te escucha. Dale. No, decía esto, que para la vida de esos pueblos en particular, pero diría también de las provincias que de manera íntegra están incluidas en
en la norma, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, bueno, el impacto en materia macroeconómica no es sensible. Cuando digo materia macroeconómica, ¿a qué me refiero? Y compran menos, y esa plata iba al consumo. Claro. Y por lo tanto ya no te afecta solo a la persona que no lo recibe, sino también al comerciante de la vuelta a la casa, al almacenero, etcétera, etcétera, que vende menos porque el que le compraba, efectivamente ya no le compran lo mismo. Hernán, te agradecemos mucho la participación, los informes son buenísimos y realmente está bueno lo que están haciendo, desde ahí, desde el CEPA, del Centro de Estudio, y lo que vos estás aportando en lo individual. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Adiós.